Hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí en un vídeo más de mi canal. Mira, ¿en qué momento decidí hacer vídeos de Masked Singer? He flipado con la cantidad de gente que me habéis escrito desde que empezó la nueva temporada de Masked Singer preguntándome si iba a hacer vídeos este año. La respuesta ya la habéis visto. No puedo subir vídeos todas las semanas a YouTube por muchas cosas, porque estoy teniendo mucho volumen de curro y también porque el año pasado, cuando hacía las reviews de Masked Singer, todavía estábamos en un momento con el COVID en el que muchos de los trabajos que tenía los podía hacer desde casa. Entonces para mí era bastante más compatible el levantarme por la mañana, grabar el vídeo, editarlo y subirlo. Aún así ya me había coincidido con rodajes, se me complicó bastante el final de temporada y fue difícil cumplir durante 8 semanas subiendo un vídeo al día siguiente de la gala. Eso no lo puedo hacer porque no me da tiempo, pero estoy haciendo en mis stories de Instagram, que me podéis seguir si queréis, una review semanal de la gala, comentando cada máscara un poquito. Como me parecía poco, he decidido hacer un vídeo repasando las 3 primeras galas. ¿Por qué? Porque ya se han mostrado todas las máscaras del programa, así que vamos a ir analizando una a una, con sospechas y todo. Si os gusta mucho, yo me esforzaré para hacer un vídeo de cara a la final con sospechas finales de lo que puede pasar. Por cierto, ¿habéis visto el maquillaje fantasía que me he hecho? Con la paleta de Dulceida. Que soy influencer ahora. Bueno, gracias por ver los vídeos, gracias por darles tanto apoyo. Si me quieres ayudar, puedes compartirlo por ahí con tus amigos, con la gente con la que comentabas Masked Singer, porque habrá gente que a lo mejor no se ha enterado de que ha hecho este vídeo y como me habían preguntado tanto, digo, pues mira, cuanto más lejos llegue, pues mejor. Vamos a empezar con las máscaras de la gala 1. Empezamos con Cocodrilo. Las pistas de Cocodrilo que nos dieron son: hay tantas cosas que no sabéis de mí. O sea, que se pone encima metafórico, que yo no entiendo nada. Mi talento me abrió puertas en los United. Me han invitado a cenar a la Casa Blanca. A ver, aquí ya piensas que es alguien importante aquí que haya llegado a Estados Unidos y que lo haya petado. Mis sospechas, y que he visto que de más gente, el chef José Andrés. Mundo Chef, yo me esperaba algo más mediático. O sea, José Andrés es como que es un tío mediático, pero a la vez como que más mediático es David Diverso, ¿sabes lo que te digo? O Arguiñano. Pero bueno, José Andrés allá, de hecho, es como muy conocido. Entonces, es un tío que lo invitó Obama a la Casa Blanca, triunfa en USA, podría ser. Pero es que luego, cuando canta, se me parece a Revilla. ¿A ti te parece normal? Es que yo pienso en Revilla, te lo juro. O sea, yo sé que no pega, yo sé que no tiene ningún sentido con el resto de cosas, pero es que a mí me parece Revilla, por el acento. O alguien cántabro, Bustamante no, pero me pega, me parece un poco señor, no sé. Tengo que decir una cosa, por cierto, no sé cómo lo veis vosotros, este año está siendo para mí imposible de pillar las pistas. O sea, igual que el año pasado ya llegamos a la final sabiendo todos lo que iba a pasar, este año estoy perdidísima. O sea, solo sé clara 2 personas, ya os lo digo, 2 personas, 2 máscaras las tengo clarísimas, el resto... En fin, no sé qué pensáis sobre Cocodrilo, yo sigo perdida y espero que en las próximas galas me entere un poco más porque no lo tengo claro. O sea, son como apuestas que hago, pero no lo tengo nada claro. Vamos con el siguiente. Erizo. Las pistas que teníamos de Erizo eran: es la máscara más guerrera de Masked Singer. No hay nadie en el mundo que no conozca mi gran arte milenario. No hay más que verme para ver lo duro que soy. Esto es un hetero muy pesado, pero bueno. También decía que se puede convertir en un erizo muy sensual. Yo la verdad es que como hacen muchas bromas relacionadas con su máscara y muchas de ellas no las capto y no pillo nada, yo no sé si esto es una metáfora, si significa algo o qué. Mis sospechas, cuando hablaba del arte milenario, yo pensé que podía ser alguien tipo un bailaor, pensé Rafael Amargo, no, porque ahora mismo tiene un poco de lío, descartamos Rafael Amargo. Antonio Canales me pegaba, vale que están supervivientes y no creo que sea posible, pero me pegaba porque baila desde hace muchos años y tiene más años que el sol, y en la máscara a la vez me parecía como un poco señor, pero a la vez tengo otra sospecha completamente diferente de esta, y es que pienso que es el Rubius, porque es que Ambrosi creo que dijo que era Auronplay, a mí no me pega nada, pero el Rubius me pegaba un poco a la forma que tenía de hablar. Como le gusta también el mundo anime japonés, que tampoco es que tenga que ver, porque él va vestido como de samurái. A ver, está un poco con pinzas, ¿sabes? Es como si te gustan el flamenco y yo digo, bueno, también te gustan los toros, pues es que a lo mejor no. Bueno, me lo estoy inventando un poco. Con Erizo tengo 150 sospechas, cada cual más diferente. También pensé que podía ser el rey emérito, porque como tiene tiempo, pues digo, no lo tiene ni que echar en la primera gala, como que puede estar ahí hasta la final, o sea, tiene hueco, no tiene nada que hacer. Y luego pensé también en Carlos Latre por el tema de las imitaciones, porque ponía que rechazaba imitaciones y no sé qué, pero a la vez es como muy típico, ¿no? Y luego ya, el sin sentido absoluto, hay un cacho de la canción en el que pienso que es Alejandro Sanz. ¿A ti te parece normal? No lo creo. Es que es fuerte, ¿eh? Mira, aún no, ahora.
Bueno, que yo pienso que es Alejandro Sanz de repente, pero que yo a la vez lo escucho y pienso que es como el típico bailador que lleva mucho tiempo bailando y que cantar le da un poco igual, entonces está cantando en plan, que no canta mal, pero como que te la suda un poco. Entonces yo pienso que va por el rollo de Joaquín Cortés, arte milenario, bailar. De momento es mi apuesta, por quedarme con una, pero os lanzo teorías, que me podéis luego contestar aquí abajo en los comentarios. A ver, vamos con Ángel. Las pistas que teníamos son: un ser angelical como yo solo puede vivir en el paraíso. A los ángeles nos conocen por nuestra bondad y belleza. Como dicen en las nubes, mens sana in angelus sano. Las pistas un poco raras, pero yo pensaba con el rollo del paraíso, de vivir en el paraíso y tal, pensé en Beatriz Montañez, por eso de que ella dijo que se fue al monte a desconectar de la vida y demás, me pegaba por ahí. Luego, lo que todo el mundo habla y que yo obviamente también pensé en su momento, es que podía ser Pepa Flores, Marisol. Me parece raro que no haya ido a los Goya y de repente decida meterse en un disfraz de ángel. Podría ser, porque sobre todo la parte esta que dice que tiene muchas caras, pero hay una que guarda buen recaudo, habla como muy pausada, muy tranquila, o sea, me encantaría que fuese, pero realmente no lo creo. Pero de momento me encaja con las pistas, también me encaja Verónica Forqué un poquito, pero vamos, perdidísima. Y vamos con Cactus. Las pistas son: los mejores cactus venimos del desierto de Arizona. Me quedo completamente igual con esta pista. No podría pasar ningún día sin música, bueno, ni tú, ni muchísima gente, por ejemplo yo. Podría haber sido un líder mundial. Esta pista es la que ha sido clave para mucha gente. Podría haber sido líder mundial porque casi se presenta a las elecciones. Esto le ocurrió a Eva H. Cuando tenía su programa Noche H, tuvo un momento en el que casi se presentan a las elecciones y tenían como una coña con eso y demás. Y además, en uno de sus monólogos cantaba y ponía una voz muy parecida a la que canta Cactus. Así que yo creo que es Eva H. Y hay un momento en el que ya estoy en plan detective Pikachu, que soy yo. En una parte del vídeo de las pistas de Cactus sale un ordenador y salen un montón de números y yo me puse en plan a buscar todos esos números para ver qué sentido tenían y no sé qué. Había una fecha de nacimiento que yo pensaba que a lo mejor era la fecha de nacimiento de Eva H. No me cuadra, solo me cuadra el año porque pone que es el año 72 y ese año sí me cuadra. El resto de números ni puñetera idea. Pero bueno, me lo sentí muy bien siendo detective un rato. Por cierto, hay muchísima gente que dice que es Rodolfo Chiquilicuatre, pero vamos a ver, el Cactus va vestido de Elvis porque Rodolfo Chiquilicuatre estaba inspirado en Elvis. En plan, la gente piensa que el Cactus va vestido de Rodolfo Chiquilicuatre. De verdad, un poco de memoria histórica, por favor, por favor. Y en la primera gala descubrimos a Menina. Para mí fue empezar por lo más alto, súper fuerte. Evidentemente, con las pistas que dieron no tenía ni idea de que podía ser la Toya Jackson. Yo lo pensé porque como había reaccionado ya al Masked Singer Internacional, que lo habéis visto en este canal, pues dije, pues es que a lo mejor es ella, pero no lo tenía nada claro y de repente veo que es la Toya Jackson y lo flipo. Vamos con la gala 2. Las pistas de huevo. Todo el mundo sabe que los huevos somos buenos para la vista. Esas tierras lejanas me dieron grandes alegrías. Sin tanta parafernalia, perduraré también en el tiempo. Yo me quedo un poco... porque yo al principio sale en la pista del vídeo, sale la matrícula de Murcia y yo dije, Ru Lorenzo, pero claro, en el vídeo también señala que se va como a América, no a Gran Bretaña, porque Ru Lorenzo estuvo en el X Factor, el británico, pero me hizo ilusión pensarlo durante un rato, pero luego no me pegó nada. He pensado en Elsa Pataky, que ha pensado mucha gente en ella, pero es que Elsa Pataky también me encaja con una máscara que comentaremos más adelante, entonces estoy un poco perdida. También he pensado en Úrsula Corberó, porque hay una parte en la que dice que muchos de sus primos están repartidos por el mundo o no sé qué, y pensé que eso podía hacer referencia a sus compañeros de física o química. Y tú dirás, a lo mejor es una sospecha un poco cogida con pinzas, a lo mejor no tienes ni puñetera idea, y yo te diré, correcto. Vamos con Rana. Único en su especie, fabuloso dentro y fuera del escenario. Dejé la charca años para zambullirme en mi verdadero hábitat natural. Creo que la vida se parece a un juego de azar. Yo solo espero que esta frase de el juego de azar haga una mención a Raúl por su canción As de Corazones, porque estar contigo es como un juego de azar, soy el As de Corazones que va a ganar. Es un temazo que quería yo aquí recordar. Yo con todas estas pistas, al principio pensé en Daniel Dijes. Me pegaba por eso, porque él empezó haciendo series y ahora se dedica más a la música, teatros y demás, por decir algo. Luego por la voz también me parecía Jordi Cruz de Masterchef, pero cuando lo escuché cantar y demás, he pensado que podría ser Pedrerol, también pensando en las pistas. Creo que está haciendo como algo raro con la voz durante la canción, pero he pensado en Pedrerol. Pienso poco en Pedrerol a lo largo de mi día, podría decir que nunca pienso en Pedrerol, pero en este momento es como que dije, podría ser, pensé como un poco en, no sé, mundo fútbol y demás, y como él está dentro de A3 Media, dije, ¿por qué no? Vamos con Dragona. Es que yo cada vez me invento una cosa diferente, es que esto es muy fuerte. Dragona. Hasta los dragones de Calesi se han pasado alguna vez por aquí, y hacía referencia yo creo que un poco a que ella hacía muchas fiestas, que era un sitio como concurrido
descubrido su casa. Bueno, una carnívora como yo necesita llenar la panza muy a menudo, pues como tú y como muchísima gente, ¿no? Lo mejor de mi casa es que aquí puedo ser yo misma. Estas pistas me quedo un poco que no sé. Yo lo primero que pensé es en el marido de Paz Vega, porque como el Orson hace un montón de fiestas y hasta he estado yo, él hace unas fiestas que no se queda en vamos a poner una piñata y unas medias noches. Él se monta una fiesta que es un fiestón, un Project X, pero de famosos y un poco pijos, ¿sabes? Que no rompen nada y tal. Pensé en eso, pero obviamente no pega nada con la voz porque es una mujer. Ahí tengo dos vertientes, cada cual más sin sentido. Primero, pienso muchísimo en Dulceida, en mi día a día y para esta pista. Yo creo que puede ser Dulceida por la parte de que lo mejor de mi casa es que puedo ser yo misma y tal, aunque creo que ella también es bastante yo misma en sus redes sociales, entonces por esa parte no me cuadra, pero quiero creer que es Dulceida y que a la vez está muy relacionada con mucha gente, entonces digo, pues podría ser. Luego también pensé en la princesa Leticia, ¿por qué no? Al final, pues ella tiene un palacio, en su casa puede ser ella, pero el resto del día no. Son mis sospechas, ¿tienen algún sentido? Yo no lo creo, pero bueno, apuesto por Dulceida ahora mismo. Y si es la princesa Leticia, yo ya me creo cualquier cosa, porque estaban habiendo unos desenmascaramientos que estoy muy sorprendida. Medusa. Las pistas son: me encanta vestir con mi toque personal. Es uno de los muchos talentos que heredé de mi abuelita. Y soy muy cabezota. Pues como todo el mundo, hija mía. Yo creo que sé quién es. Solo quiero decir que hay muchas pistas muy clave, sobre todo en la parte de, en el vídeo de Medusa, cuando hay un perchero que cuelgan cosas. Para mí está la clave de saber quién es, además de reconocer su voz. La pista es que en este cuadro, no el de Toy Story, el de las Spice Girls, ahí está Medusa. Qué misteriosa soy, ¿no? Bueno. En la gala 2 descubrimos a Gatita. También lo flipé. Yo no, o sea, normalmente en la temporada pasada todo el rato decíamos que alguien era Isabel Preisler. Y yo ya este año era como de tanto decirlo, mi sensación era como que ya había salido Isabel Preisler, pero en realidad no. Ha sido muy guay que estuviera ella, o sea, me pareció lo más y estoy flipando cada gala con las máscaras que se están quitando, ¿eh? Y vamos con la gala 3. Tela, tela. Vamos con flamenco. Las pistas. Ya sabéis lo importante que es descansar bien antes de una gran cita. El agua es mi hábitat natural y no hay disciplina acuática que se me resista. A ver, pensar que es una nadadora es como lo más fácil. Y como estas pistas que están haciendo son todas rarísimas, yo no pienso que sea una nadadora por el simple hecho de que es lo lógico y aquí lo lógico nunca es. La teoría de Blanca Suárez que contaron en el programa, creo que fue alguno de los Javis, me pareció buenísima. Me podría cuadrar porque Blanca Suárez estuvo en el barco, relacionado con cosas con el agua, no sé qué, me podría cuadrar, la voz me cuadra también, pero también me cuadra Elsa Pataky. O sea, cuando habla, a mí me parece Elsa Pataky. Y tú dirás, bueno ya, ¿y qué? ¿A dónde quieres llegar? Pues no lo sé, realmente no lo sé, estoy perdida, 2 puntos, perdida. No sé quién pensáis vosotros, la actuación me encantó, por cierto, la canción me ha encantado, me la he escuchado hoy 3 veces ya. También pensé en Rosy de Palma, ¿por qué? Por la elegancia, por la forma de ser, además dice que conoce a los Javis. A mí me pensé que podría ser Daniela de Santiago, podría cuadrarme la voz, la forma de moverse y demás, pero el resto de cosas evidentemente no me cuadra ninguna, entonces estoy un poco lost. Vamos con perro. Ya está aquí el futuro ganador de Masked Singer. Vaya mierda pista. Lo de ponerse delante de un micrófono y unas lucecitas es pienso comido. Desde que era un joven cachorro creí en mi talento. Hay una parte en la que dice no sé qué de la luna llena que yo dije, es Melendi, ya está, por la canción de Con la luna llena, pero no tiene ningún sentido. Tengo 2 sospechas. Primero pensé en Roberto Leal. Me cuadraba por la forma de hablar, me cuadraba cantando, me cuadraba por la forma de vacilar en el plató y demás. Luego fui todavía más allá. Igual me decís que estoy mal de la cabeza, puede ser, ya estoy sudando de los nervios. Yo he pensado en Jordi Hurtado. ¿Es muy loca mi teoría o qué? Porque a mí me lo parece y yo decía, yo de repente me parece que me cuadra que el perro se quite la careta y sea Jordi Hurtado. De momento es mi creencia y cantando me cuadra. También puede ser como un hetero básico así como jovencito y chulo, pero yo me voy a quedar con Jordi Hurtado. Vamos con Monstruita. Las pistas eran: soy la mejor amiga del queridísimo monstruo, soy igual de tierna y divertida, no me hace falta maquillarme ni llevar tacones para estar arrebatadora. Yo cuando empezó a cantar pensé que era Ana Obregón. Luego cuando fue avanzando la canción dije, vale, no te has colado, mis disculpas, pero os juro que yo al principio pensaba que era Ana Obregón, estaba toda contenta, que le dije a Lara que ya lo sé, que soy detective, que lo he descubierto, no sé qué, y Lara en plan, qué bien mi amor, vete a dormir una puñetera vez. Bueno, en fin, pensé en eso. Luego se me cayó la teoría. Dice que es la mejor amiga de Monstruo. Monstruo es Fernando Tejero. Todo el mundo pensaba que podría ser Malena Alterio, pero
pero no, yo creo que no me cuadra nada. La gente habla de Macarena Gómez, que estaba en La que se avecina y que tenían esa relación ahí que podría ser. A mí se me sostiene bastante Macarena Gómez porque no se me sostiene ninguna otra, más que nada, entonces pienso que puede ir la cosa por ahí. Me hacen falta más pistas. Lo del ojo así saltón del muñeco puede pegar con ella, aunque porque ella tiene así como los ojos saltones, pero bueno, me estoy aquí agarrando con pinzas a la vida sin ningún sentido. Plátano. Las pistas que decían eran: como veis, no necesito presentación. Aquí llega la máscara con más vitaminas de Mask Singer. Pues soy más famoso que el plátano de Canarias. Cuando decía lo de más vitaminas, yo dije, a ver si se refiere a que es viejo y lo dice en plan eufemismo. La gente está diciendo que es Don Patricio. A mí me parece absurdo que sea Don Patricio un plátano, o sea, me parece como demasiado obvio. La gente estaba diciendo que podría ser Camilo, pero si ha cantado una canción de Camilo, ¿cómo va a ser Camilo? O sea, podría ser un giro curioso. Sería como increíblemente top el casting, ¿no? Me parece que algo patrio también habrá que traer. Yo al principio pensé que podría ser Abraham Mateo porque decía que era famoso en Latinoamérica y muy conocido, y pensé que podría ser Abraham Mateo. Bueno, con las pistas pensé Miguel Bosé, pero no cuadra. Luego pensé Abraham Mateo, que podría ser. Y luego pensé Carlos Bau, que podría ser también. Carlos Bau tiene la nariz un poco grande, y es que yo notaba como que en la máscara de plátano, en la telilla que le ponían para ver, le chocaba la nariz porque le hacía como... se le veía un poquito la silueta de la nariz. Entonces digo, pues podría ser por ahí la cosa. Me puse a pensar como de qué persona podría fingir el acento, qué persona podría hacer esto, porque es que el acento yo creo que no es un acento real. Luego he pensado que a lo mejor no es Carlos Baute y he pensado que el acento puede que esté impostado, y pienso que puede ser Willy Bárcenas. Es mi teoría. Me he puesto a escuchar una canción de Taburete, una unidad solo, tampoco hay que pasarse. La voz se me parecía. Y él hace como esos dejes a veces al cantar y no sé qué, y dije... a que es Willy Bárcenas. Pero bueno, si alguien tiene más información para apoyar mi teoría, yo la recibo aquí encantada. Vamos a hablar de Mariposa. Las pistas que daban a mí me hacían pensar que era María Teresa Campos, siguiendo sobre todo la teoría que dijo Ambrosi de que salía chorizos varias veces en el vídeo, y como cerdita Esterelu salía un chorizo en plan referencia al chorizo del cerdo, cosa que me parecía loquísima y que me pareció una teoría que el cerebro de Ambrosi de verdad tiene que jugar muchísimo al brain training, porque le salen unas buenas teorías, pero luego se vio que no, y era Esperanza Aguirre, chavales. Claro, y yo dije, pues Esperanza Aguirre, pues fíjate, vestida de mariposa, qué curioso, ¿no? Tal, no sé qué. Y de repente digo, ¿y salen fotos de chorizos en el vídeo de Esperanza Aguirre? Ahí lo dejo. En fin, que espero que os haya gustado este vídeo. Yo me lo he pasado genial repasando todo esto. De verdad, me lo paso súper bien hablando de Mask Singer, haciendo teorías. Este año está siendo dificilísimo, a mí me está costando un mogollón. Os doy información poquita porque es que de verdad que no se me ocurre qué puede ser, así que por favor contadme vuestras apuestas aquí en los comentarios de todas las máscaras, vamos comentando las cositas. Muchísimas gracias por verme, gracias por querer ver estos vídeos, me ha hecho muchísima ilusión recibir tantas preguntas sobre esto. Semanalmente voy a comentar en Stories Mask Singer, tenéis ahí además un botón con mis destacados en el que analizo todas las máscaras. Si os gusta mucho el vídeo, haré uno de cara a la final. No olvides suscribirte a mi canal, que yo lo agradezco bastante, y nos vemos la próxima semana en un vídeo nuevo.